Buenas, hoy estamos en Interviews TV. Hoy tengo un invitado de un país al que aprecio mucho y me gusta. Tengo bastantes amigos de Brasil, Rafael Cassaro. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por recibirme y invitarme también. Claro. Mencioné el país, pero nunca dije cuál era. Brasil. Sí, desde Brasil. Sí. Realmente, lo dije de verdad, lo dije de corazón. De verdad, Brasil es de esos países que para mí lo tengo y lo tendré ahí en una parte muy especial por todo lo que se maneja allá. Yo creo que a todos los latinos les gusta el país de Brasil, ¿no? Bueno, menos a argentinos, ¿no? Bueno, usted lo dijo. Argentinos no por cuenta del fútbol, pero yo creo que solamente por cuenta de eso, porque yo he ido un montón a Argentina y tengo un montón de amigos allá. Entonces... Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que es solamente por la cuestión de fútbol, sí. Porque hay muchos tatuadores brasileños argentinos que son muy amigos y la llevan muy bien. Yo tengo muchos amigos, he trabajado en muchos shops allá en Argentina y igual las convenciones, he ido a las convenciones de... ¿De Buenos Aires? No, de Buenos Aires también, pero la de Extremo Sur, que hacía... ¿De Mar del Plata? No, de Extremo Sur, en Patagonia. Oh, ya, esa nunca... Sí, he ido como por lo menos 8 veces, algo así. Entonces, ahí me hice un montón de amigos allí. Bueno, Rafael, yo siempre cuando comienzo los podcasts estoy con mis invitados y todo y como que he hecho un poquito de remembranza de cuándo nos conocimos, ¿no? Realmente no llevamos mucho, pero ya había escuchado de usted, había escuchado a Rafael Cassaro y todo, pero no, creo que nunca habíamos tenido la ocasión, ¿no? La oportunidad de conocer. Tenemos muchos amigos en común también y todo. Demasiado. Pero bueno, creo que fue por circunstancias aparte, ¿no? Que nos conocimos hace poco. Circunstancias de la vida y que nos llevaron al mismo camino. Exacto. Rafael, bueno, comencemos como se dice desde el principio. ¿Hace cuánto está tatuando? Que me acuerde. Bueno, voy pensando que son como 25, 26 años. Bastante, sí, ya. Sí. Pero podríamos decir... Esa sería como, no la primera, pero de pronto las primeras generaciones de tatuadores de Brasil. No, primera generación de Brasil yo creo que empezaron como 89. Ok. Yo empecé como final del 90 para 2000. Sí, no, ya. Sí. Vamos a decir como tercera generación, yo creo. Tercera generación. Pero digamos en el ámbito latinoamericano, se podría decir que Brasil fue los primeros países de Latinoamérica que involucró el tatuaje como tatú profesional, digámoslo así? Yo puedo decir tal vez que sí, pero creo que más allá de esto era el país donde se hacían las primeras convenciones de Sudamérica. Sí, eso sí, yo creería. Entonces, también, ¿no? Creo que nos crearon como un exponente muy grande por cuenta de eso, porque pudimos organizarnos y organizar algo que yo me acuerdo en ese momento que cuando yo empecé, yo escuchaba que como carreatas, decimos en Brasil, de personas de Argentina, por ejemplo, agarraron sus buses y veniendo a Brasil con un bus lleno de argentinos para visitar la convención. Y me acuerdo tanto, no solamente en el ámbito, digamos, de tatú, sino de musicalmente también hablando. Me acuerdo tanto esos shows de Río, que iban bandas... El Rock en Río. Rock en Río. Sí. Que yo fui la primera vez que fui a Brasil, fue ahí, en un Rock en Río. Ajá. Y tocó, y eso era un espectáculo total. Y entonces yo nunca he ido. Claro, yo sí iba, ¿sí me entiende? Y estamos hablando, porque era el único país donde iban esas bandas. Sí. Entonces uno tenía que organizar todo ese viaje e ir allá. Uh-huh. Y ahí hice ese primer contacto con Brasil. Y me acuerdo tanto que cuando llegué y vi toda esa escena de tatú, dije, no, brother. O sea, de verdad que Brasil está un poco más arriba de todos los países latinoamericanos. Sí. En ese tiempo, de pronto ahora ya un poco se ha matizado un poco más. Sí, que me acuerde, en la historia venimos de, creo que 79, donde llegó no me acuerdo si es dinamarqués o algo así, que es el look tattoo. ¿Sería el primero que se recuerda así, extranjero? Era un marinero y llegó al puerto de Santos y de ahí entonces empezó con los tatuajes. Y después, bueno, ahí empezaron a venir otros tatuadores y todo, pero uno que ha cambiado un montón la cultura del tatú en Brasil fue un italiano,
conocido como Marco Leoni. Súper conocido, Marco Súper conocido Leoni. como Marco Leoni. Tengo el placer de decir que es mi amigo, porque ahí compartimos convenciones, le fui a visitar su convención en Bolonia y todo. Sí, lo conozco también. Muy buena esa convención de Bolonia. Sí, y entonces él estaba en ese ámbito, era como 89 por ahí, donde empezó como Tattoo, uno de los estudios más famosos de Brasil hoy, pero ahí empezó con él. O sea, podríamos decir que todas estas personas fueron influyentes y fueron referentes para el tatú brasilero. Sí, sí. Bueno, y entonces cuéntanos cómo comenzaste, cómo te empezaste a involucrar en este mundo. He escuchado un montón de tatuadores diciendo que ay, yo desde niño, desde pequeño me miro el tatuaje o vi el tatuaje que ay, me gusta el tatuaje. A mí no. A mí que me gustaba eran ilustraciones, capa de CD, capa de disco, capa de libro y cosas así. Entonces empecé a estudiar diseño con ese intuito de ser como ilustrador, de trabajar con esa parte de arte. Y un día mi hermano se fue a hacer un tatuaje a él mismo, a un shop, y me invitó para que fuera con él. Y yo, bueno. ¿Pero ahí usted estaba estudiando todavía? Sí, estudiaba diseño. Okay. Y entonces, bueno, voy a ver qué es. No sabía qué era ni nada. Entonces, vamos a ver qué es. Fui, estaba con mi cuadernito y él se sentó a tatuar y yo me senté a dibujar. Y me acuerdo que el dueño me vio dibujando. Ay, pero ¿no te gustaría aprender? Yo, bueno, de repente sí. Entonces, cuando salimos de allá, me vino como en la cabeza, puta, sería bueno aprender, pero no era algo que pensaba así, voy a aprender y voy a vivir el tatú, porque hace 26 años en Brasil no se vivía de tatú. Claro. Se vivía, pero nadie pensaba. Entonces era un estilo más de arte para mí, porque en ese momento ya había pasado por el graffiti, había pasado por la pichação. En São Paulo es algo muy... ¿Por la qué? ¿Por la qué? Pichação. Vamos a decir que es un estilo de arte, solamente eso es de São Paulo. ¿Y de qué se trata? Se trata del lettering, o sea, vamos a la calle, salimos con los sprays en la calle y escribimos el nombre de nuestro grupo, nuestro propio nombre. ¿Al estilo así graffiti 80s, 80? No es graffiti, es como un estilo solamente de São Paulo. Esa letra solo va a encontrar en São Paulo, ese estilo de letra. ¿Pero dónde lo expresaban? En las paredes de cualquiera, la casa de la gente, viaductos, donde tenía como, bueno, la búsqueda era como escribir su nombre en partes más difíciles y más movimentadas, para que mucho más gente pudiera ver. Ahí, cuanto más tú podías tener tu nombre más alto o que sea, más como era como, puta, tú eres como el más, porque toda parte que camino veo su nombre y cosas así. ¿Y así. eso todavía estará? Sí, todavía. Sí, es una cultura. Es una cultura. Es una cultura. Y hace un poquito lo llevaron también para afuera. No solamente, no para afuera, lo trajeron para adentro de galerías. Entonces empezaron como a poner exhibiciones de pichação en galerías, en grandes galerías y todo esto. Porque yo, bueno, desviándonos un poquito, yo estoy viendo ese movimiento unos años para acá en el tatú, ese estilo lettering. Ajá. Sí, hace poquito estuve en México y me estaban hablando del dark lettering. Ok. Que es algo más lógico. O sea, tenemos bastante ahí de ese estilo, ¿no? Y eso es lo que me gustó de Brasil, precisamente. Todos los exponentes de los estilos, de todos los estilos, son grandes. O sea, hay grandes exponentes en todos los estilos. Sí, sí. Decimos, bueno... Bueno, pero sigamos, digamos, en la parte de ¿cómo es que se llama? De lo que tú estabas diciendo, de que comenzó y que le interesó el tatuaje, ¿no? Sí. Y ahí me interesé como, puta, voy a aprender un estilo más de arte, porque ya hacía graffiti, pintaba cuadros y todo eso. Entonces, bueno, voy a hacer algo más, voy a aprender y ver a qué me toca. Entonces, de ahí empecé. Entonces, había salido de un trabajo, y de ese trabajo que había salido me agarré una plata. Y esa plata, puta, voy a comprar materiales y voy a empezar a tatuar. Tu primera máquina. Entonces, empecé a tatuar como la gente de la calle, de donde vivía, del barrio de donde vivía. Y empecé tatuaba a ellos gratis. O sea, venga que voy a tatuar, estoy aprendiendo. Y en un determinado momento, ¿qué pasó? Se terminó los materiales. ¿Era difícil conseguirlos en esa época? No, se acabó los materiales y no tenía plata para reponerlos.
Y yo, ¿cómo voy a hacer? Y dice, puta, hablé con la familia, agarré un préstamo de la familia, compré materiales y entonces volví a los chicos que los estaba tatuando gratis. Y dice, puta, ahora les voy a cobrar como 10 reales porque tengo que hacer la reposición de material. Y se desapareció todo. Sí, ya no estaban ahí copiándote. Ya no era interesante porque tenía que pagar. Claro. Y ya después de un tiempo que ya me puso como conocido en la ciudad, en toda esa parte, y ahí ya querían como, pero tiene que arreglarse mi tatú. O sea, bueno, pero todavía seguía, digamos, tatuando afuera, en casas, o ya empezó en un estudio. No. Ahí empecé trabajando en la lavandería de mi casa, de casa donde vivía con mi abuela. Entonces tenía era un sofacito de bambú, cosas así, bien simple. Y ahí era donde nos poníamos a tatuar. O sea, yo tenía mi trabajo, después me conseguí otro trabajo. Tenía mi trabajo, iba a trabajar todo el día, salía como a las 5, llegaba a la casa a las 6 y algo, y me ponía a tatuar. Hasta las 11, medianoche. Claro. Bueno, y después de eso, entonces cuando dice, bueno, quiero empezar de verdad algo como ya más profesional, o sea, estudio. Yo seguí trabajando en la casa y a ese mismo shopping que fue la primera vez, que se llama Silver Machine. O sea, donde se tatuó su hermano, su hermano. Sí. Ahí fue, mi hermano me vino y dijo, puta, el dueño del shopping me dijo que estaba necesitando gente para trabajar allá. Y yo, bueno, ok. Entonces me avisó que necesitaban a alguien. Agarré mis diseños, agarré todas mis cosas, mis vainas y ya fui allá. Claro. Y me senté con el dueño y dice, mira, yo supe que necesita gente y todo. Aquí está mi trabajo, lo que diseño, lo que hago yo y no sé qué. Y dice, bueno, hacemos así. Tú puedes venir, trae un amigo tuyo, lo tatúas aquí y yo veo cómo funciona. Si me gusta, te quedas. Si no me gusta... Pero usted todavía estaba en empírico, digamos. Bueno, yo no sabía nada. No sabía nada. Y dijo, ya voy a trabajar en estudio. Pensaba que sí trabajaba, pero que sabía hacer algo, pero no sabía nada. Claro. Entonces, ahí llevé a un amigo. En ese momento estaba en la universidad, estudiaba publicidad. Ok. Entonces llevé a ese amigo, lo tatué ahí, hice como la foto de la mamá y unas letras de graffiti, que él también hacía graffiti y todo. Y quedó horrible. Hoy mirando así, es horrible, pero al dueño le gustó. Dice, bueno, me gusta lo que haces y puede empezar a venir. Comencemos. Y de ahí empecé a trabajar, entonces trabajar con walk-ins y todas esas cosas. Y ahí empecé como a aprender y aprender y aprender. Bien. Estamos hablando, ¿qué época? Por ahí, los 90, ¿no? Eso, finales de 90, comienzo de 2000. Ahí. ¿Y teníamos ahí muchas ya tiendas de tatú o todavía estaba como comenzando? Bueno, yo vengo de São Paulo, una ciudad que se llama Santo André. Santo André es una ciudad pequeña. No tan pequeña, pero decimos que es una parte de la gran capital. O sea, una parte alejada de la gran capital. Y ahí habían, en ese momento que yo empecé, legalmente, que me acuerde, 1, 2, 3... Vamos a decir que como si fuera en downtown, tenían como muchos 5 estudios de tatuaje. Sí, ya eso estamos hablando. Y algunos más esparrados como en los barrios afuera, que tatuaban en la casa y cosas así. Es justo donde empecé a trabajar, era en la casa del tatuador. Ya. Lo hizo como una parte, un cómodo aparte, y ahí creó el shop de él. Bueno, y entonces sigue ese proceso de conocimiento, de ver cómo era el tatuaje ya más profesional y más en serio. ¿Cuándo usted se da cuenta que verdaderamente dice, bueno, esto lo va a ser lo mío y en esto es lo que me voy a de verdad poner todos mis sentidos? Yo te voy a decir que eso fue como, no fue algo que yo busqué ni nada. Yo costumbro decir que el tatuaje me eligió. Yo no fui el que eligió el tatuaje para vivir. El tatuaje me eligió a mí y dice, puta, tú vas a ser parte de lo que representamos. Y así fui entrando en el universo de tatuaje como normal, natural. O sea, estaba en la casa, después fui a trabajar en ese shop y de ahí salí y tenía un amigo que hacía piercing en la casa y decía, puta, vamos a juntarnos, porque él tenía banda y cosas así. Nos juntamos y montamos un shop. ¿Qué te parece? Porque yo vi que con él podría ser bueno porque él conocía a mucha gente,
tenía su banda de rock y todo. Sí, sí, era más popular, después de todo atraía más gente. Exacto, entonces tenía sus amigos y todo. Y ahí empezamos, ¿dónde fue que empezamos? Estamos hablando de Sao Paulo todavía. São Paulo, Santo Andrés, la misma. La verdad, voy a regresar a un punto. Salir de la casa al shop. Del shop, un amigo tenía un estudio de ensayos de música. Y me dijo, si quieres, puedes alquilar un espacito, móntate una salita. Y yo, seguramente voy por ahí, porque como las bandas van ahí y ensayan, entonces puedo conseguir un montón de clientes ahí. Pero no tenía la conciencia también que esa gente que ya estaba en el universo del rock, ya tenía sus tatuadores. Sí, y usted llegando ahí de nuevo como que... Puro empezando y todo, entonces... Y era como un barrio, no tenía walkings, no tenía nada. Era un barrio muy calmo y todo eso. Entonces, ahí fue donde hablé con ese amigo que hacía piercing. Y de ahí salimos al primer shop. Rafael, todo ese proceso me imagino que fue algo que en ese momento de pronto usted no lo pensó. Es decir, usted solamente vivía el momento y vivía su tatú y su escena y todo. Pero... ¿usted alguna vez imaginó vivir de esto? Nunca. Nunca. O sea, nunca imaginé porque, vamos a decir, 20, 25, 26 años atrás, decir casi 30, el tatuaje en Brasil era totalmente marginalizado. O sea, la gente de cárcel, como ladrones, drogaditos y cosas así que llevaban los tatuajes. Yo hasta me acuerdo que cuando hice ese tatuaje acá, bien pequeñito, sí. es un smile con fuego. Y yo agarraba buses para ir a trabajar. Entonces me acuerdo que me paré en el bus y puse la mano arriba. Y era como algo que se ascendió como una luz. Todos miraban a mi mano. Sí. Y miraban puede ser un bandido. Y yo, ¿qué es eso? Y era algo tan pequeño que hoy decir, bueno. Sí. Pero imaginar que se pudiera vivir de tatuaje, no. Bueno, Rafael, y entonces, Sao Paulo, ¿cómo haces o dónde encuentra usted el momento en que dice, bueno, ya de pronto Brasil ya no es para mí y se viene a vivir a los Estados Unidos? Eso fue después de mucho tiempo, porque tengo voy llegando a 4 años viviendo en Estados Unidos. Ok. Pero antes de eso he viajado por toda parte del mundo, he conocido como por lo menos 20 países. Bueno, hablemos entonces un poco de eso. Entonces, dice, Sao Paulo y empiezo a viajar en convenciones de tatú. O sea, vamos a... Yo creo que por ahí 2002, en final 2002, fue donde me abrí el primer shop. 2001 para 2002. Y entonces me quedé un año en ese mismo local y me mudé para otro local. Ok. En ese otro local, yo me acuerdo que en 2003 fue donde hice mi primera convención. Había visitado convenciones ya solo para visitar. ¿Usted hizo su primera convención de tatús? Sí, entonces participé en la primera convención en 2003. Donde gané un premio también, todo eso. Pero ya había como por 2 o 3 años antes había participado en la convención de LEDs, que era esa convención que mencioné, que donde venía gente de afuera y todo eso. Era imposible caminar ahí. Esa convención, yo creo que era la más importante, ¿no? LEDs. En el momento sí, era solamente una convención que acontecía en Brasil por año. O sea, vamos a decir que en ese momento era la única convención que se lo hacían en Sudamérica, que yo creo. Sí, si no era la única, no habían más de 2 o 3. Sí, y entonces venía como gente vamos a decir, São Paulo estamos casi en el sur, decimos sudeste. Venía gente con los buses llenos desde Bahía, desde arriba. Entonces viajaban en buses como 24 horas, más de 20 horas, para asistir a la convención. Claro, sí. Entonces era una locura, porque tú caminabas por las calles de la convención y tú no podías caminar. Pero lleno y todo el mundo sudando uno arriba del otro. Esa convención LEDs, ¿no? Pero creo que él también después hizo una aquí en New York, ¿no? No, LEDs dejó de hacer la convención por un tiempo y de ahí fue donde vino y ocupó el espacio la convención de Tattoo Week. Tattoo Week, ok. Sí. Bueno, y entonces haces tu primera convención. ¿Y esa experiencia, por qué quiso hacer una convención?
No la armé. Yo solamente participé. Ya. Participó en la primera competición. Sí, por casualidad, el mismo que hace la Tatuí que hoy fue el que hizo la convención. Era una ciudad que se llama São Caetano, una ciudad cerca de mi ciudad. Ahí empezó él con las primeras convenciones antes de tornarse a Tatuí. Entonces empezaron como a aparecer más convenciones. Y entonces me invitaron porque ya estaba como en downtown. Entonces ya conocía un poco más de gente y todo. Dice, vamos a hacer una convención, si quiere participar y no sé qué. Y yo, bueno, vamos. Entonces, pero ¿qué pasa en una convención? No sabía mucho ya sabía que tenía las premiaciones y cosas así. Entonces, voy a prepararme y hacer algo bacana para que pueda competir. Claro. Y ahí yo me acuerdo que gané como realismo a color, porque hacía color en ese momento. Entonces... Sí, ahorita vamos a llegar al momento de tu estilo. Entonces, ese momento hacía color, hacía todo, me gustaba igual, me gustaba ilustración. Entonces fue una reproducción de un arte de Alex Ross, el famoso Alex Ross, que mucha gente ha producido sus artes. Y entonces me hice que eran los gemelos. ¿Te acuerdas de ese diseño? Sí, de los gemelos que se tocaban la mano y se transformaban. Entonces, con esa me gané el primer premio de mi carrera. Y entonces ya después de ahí empecé como a conocer más gente, a participar de otras convenciones. Después polaco hacía las convenciones también, participé en una de polaco. Ese también es otro clásico de polaco. Entonces fui a una convención de polaco, ahí conocí a Sergio Sancas de Argentina, de Buenos Aires, que estaba haciendo su primera convención, creo, en Buenos Aires. Y yo, creo que me invitó a ir a la convención, ya creo que puedo ir. Entonces fui a la convención. Y de ahí conocí a Robbie Ice, que hacía la convención en Patagonia. Robbie Ice, sí, clásico también de Argentina. Y fui a la convención de Patagonia. De ahí conocí a Ramón Sinesterra, que hacía la convención. Estaba empezando a hacer la convención de Panamá. De Panamá, sí. Y entonces ahí fui a Panamá y ahí empecé a conocer a toda la gente. O sea, realmente fuiste a las convenciones más importantes y más puntuales del ambiente latinoamericano. Así que nos ponemos a ver. En ese momento, sí. Claro, y entonces me imagino que en ese proceso y en esos viajes es donde enriqueces tu estilo, ¿no? Y tus cosas, ¿no? Sí. Y porque la gente dice, ¿para qué? Yo hablo mucho de artistas y me dicen, ¿pero para qué convenciones? Ese es el punto. O sea, para enriquecerse. Vamos a decir un poquito más detrás, porque cuando empecé yo en 2000, 2001, a conseguir conseguir que la gente te diera como una asesoría o que te pudiera enseñar algo, era un poco más difícil. No, era cerrado. La gente no quería. Eso no es como ahora, que era así en YouTube y puedes ver todo. Yo me acuerdo de gente que iba a un shop, entraba al shop y entonces se quedaba ahí sentado como mirando los diseños para poder tal vez aprender algo. ¿Y tú qué quieres tatuar? No, nada, estoy mirando. Si no va a tatuar, ya. Sí, te puedes ir, retírese. Córrete de aquí porque ya no. Y yo puedo decir que soy bendecido por esa parte porque donde he llegado, a todos que he como buscado como una información, siempre me han brindado con la información. Ok. Y entonces, ese fue un proceso muy grande. Y entonces ya después que empecé como a viajar a Argentina y partes así, eso también me expandió la mente, me abrió la cabeza y todo. Entonces pude aprender de uno aquí, de otro ahí, de otro allá. Claro. Eso es lo más enriquecedor en todo proceso artístico, yo creo. Yo pienso que por mucho tiempo eso era el concepto de las convenciones. Se perdió por un momento, se regresó y creo que se está perdiendo otra vez. Sí, eso de las convenciones ahorita hay de todo y dependiendo la área geográfica, diría yo, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, ¿cuándo decides salir de Brasil? Bueno, dentro de todos esos viajes que he hecho y todo, no fue por cuenta del tatuaje que me decidí salir de Brasil. Porque, bueno, había terminado una relación, estaba mucho tiempo soltero, entonces conocí a que es mi esposa hoy. Y entonces empezamos como a salir y todo, empezamos nuestros dates y todo, y de ahí ella ya tenía listo que venía para Estados Unidos a estudiar. Entonces venía con el intuito de no regresar a Brasil, de quedarse por acá. Y nos quedó como una situación como mal resolvida. Y yo como ya hacía convenciones de Estados Unidos, dije, voy a Estados Unidos
a la convención porque hacía la convención de Detroit. Entonces dije, bueno, voy a la convención y voy a tratar de resolver esa situación, ver qué nos pasa, porque seguíamos como con conversaciones y todo, pero ella viviendo acá y yo viviendo en Brasil. ¿Pero todavía tenía su tienda en Brasil? ¿O? Sí, tenía mi tienda. Entonces lo que pasó, me vine para acá y me senté con ella y dije, puta, la situación está así, yo quiero estar contigo, no sé si quieres estar conmigo, pero yo vivo aquí ahorita y no sé qué. Ok, vea, yo puedo hacer la situación que puedo hacer la visa de trabajo o puedo sacar como la green card de una sola vez y vengo a vivir acá y no sé qué. Bueno, nos resolvemos y entonces de ahí vinimos a vivir acá. Ya, ahorita mencionaste esa convención de Detroit. Creo que es una de las convenciones para mí claves en tu carrera, diría así. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque si no estoy mal, esa convención es donde la hacen los de Eternal. Sí. Y bueno, ya sabemos que usted es patrocinado por Eternal. En ese momento, cuestión puntual, ¿conoces a los de Eternal en Detroit? Sí. ¿O cómo es esa historia? Bueno, a esa convención empecé a participar de esa convención por Brian Sánchez, que es nuestro amigo en común. Sí. Y entonces, la historia con Brian Sánchez también, te voy a contar la historia con Brian Sánchez que viene un poco de antes. Lo conocí a la convención de Guadalajara en 2000, yo creo que fue 2015, 16, algo así fue. Ok. Y entonces fuimos jueces ahí en esa convención juntos. Y un día estaba yo paseando por Miami la primera vez y me fui porque iba a tatuar a una amiga. Entonces me fui, no me acuerdo el nombre de la tienda, pero fui en Miami para comprar los materiales. Ok. Y vi como unos flyers arriba del balcón. Y yo conozco ese trabajo. Entonces me agarré un flyer y era de Brian. Entonces le escribí, dice, oye, mira, yo estoy acá en Miami y todo, yo vi que tú estás viviendo acá. Oh, sí, pasa el shop para conocer y todo. Él trabajaba con Frank Lanatra en Into the Woods. Y entonces me fui para allá, nos conectamos otra vez porque habíamos conocido ahí y entonces regresamos a conectar. Dice, pero tú vienes como seguido para acá, no sé qué, cómo funciona. O sea, regresamos con la onda y entonces me invitó él a ir a esa convención porque ya hacía parte de la convención. Claro, claro. Entonces empecé, yo no me voy a acordar, creo que ha sido 2017, 2018 esa convención. Entonces vine a la convención de Detroit y de ahí, siempre que salíamos de la convención, como terminamos el domingo, el lunes íbamos a la fábrica. Y entonces de ahí me conocí a Troy, a toda esa gente de Eternal. Sí. Y muy, muy amable siempre conmigo, mismo que yo no hablaba inglés en ese momento, me llevó a recoger toda la compañía, me enseñó todas las máquinas, cómo se las hacía y todas las cosas, todos los stock y todas las cosas. Y ahí, en ese momento, la primera vez que fui, también me regaló como unas tintas. Dice, puta, se puede probarlas y me da como tu feedback. Para saber si está buena o no. Y eso lo pasó. Entonces, lo utilicé los colors y me gustó los negros y todo. Entonces, le escribí un email y le expliqué lo que me gustaba, lo que no me gustaba de la convención y todo eso. De la convención o de la tinta. Y ahí empezamos como año a cada año, y conociendo más gente del marketing, gente de toda esa parte de Eternal. Desde que entonces, en determinado punto, Frank, que trabajaba con la parte de marketing, me pregunta, oye, ¿te gustaría ser parte del equipo de sponsors? Y yo, bueno, sí, me encantaría, claro. O sea, bueno, yo voy a hablar con la gente. Entonces ya me enviaron un email y todo eso y me invitaron a hacer Esa parte. fue la historia entonces con Eterna. Bueno, interesante. No, lo pregunto porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo personas entran en un momento dado a, ¿cómo es que se llama? A ser parte de un protein, de alguna marca. Entonces, volvemos a lo mismo. Bueno, creo que son conexiones, encuentros y muchas cosas. Yo había hecho parte en Brasil de las tintas de polaco, de Ironworks. Y entonces ya cuando después vine a vivir acá en Estados Unidos, lo dejé porque ya no vendían aquí ni nada. Entonces ahí ya no tenía más patrocinio, no tenía nada.
Y entonces comencé. Pero también, de la misma forma, como entré en patrocinio con, bueno, sponsor, no sé cómo decir. Sí, patrocinio. Pero entré en ese momento con Ironworks. Fue más por conocerlos, porque las convenciones y todo. Entonces me creé como mucha onda con ellos y me hice parte. Pero ese momento que hacía parte de Ironworks, no eran tan grandes los sponsors. Vamos a decir que teníamos 5 o 6 sponsoriados nomás, y no tenían como muchas marcas de tintas tampoco, y no hacían esa cosa. Claro, y ahí después empezaron a hacer, y hasta cierto punto para mí yo pienso que también perdieron la mano. Sí, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Porque antes yo creo que tú hacer parte de una marca era algo que te hacía como un gran exponente, o sea, una referencia de aquello. Porque yo me acuerdo cuando estaba en Ironworks, cuando posteé que hacía parte de Ironworks, un montón de gente que me seguía en ese momento y empezaron a utilizar Ironworks. Claro, porque digamos... Porque les gustaba mi trabajo, es una o sea, yo colaboración. era una referencia para ellos. En ese momento empezaron a utilizar la marca. Pero yo pienso que ya después de un tiempo, o sea, Eterno mismo debe tener... Bueno, Eterno es el mundialmente conocido, pero solamente en Estados Unidos yo creo que ellos tienen más de 100 o 200 sponsoriados. ¿Eterno? Sí. Ya. Entonces yo creo que ahí ya se pierde un poquito de la situación de... O sea, tú eres algo como exclusivo. Deja de ser exclusivo. Sí, es que las políticas de las empresas yo creo que es dependiendo quiénes están en ese momento ahí y cómo ven la colaboración. Pero lo que usted dice es verdad, digamos, la marca y el tatuador, antes se veía como que, ¿cómo te diría yo? Como que el tatuador era... Bueno, lo voy a poner mejor de esta manera. Lo que pienso es que la marca y el tatuador, eso es una colaboración. Uh-huh. ¿Sí? No hay que verlo como que alguien de estas dos partes va a ser o está más arriba que el otro. Pensaría que es una colaboración. Sí. Tanto la marca como el tatuador se necesitan. Para eso es la colaboración. ¿Sí? No es que no necesitamos de tatuadores porque tatuadores hay muchos. No. O el tatuador no necesito de la marca. No, también. Se necesitan las dos. Es una colaboración. Y si se ve de esa manera, creo que esa relación sería buena y productiva. Y también lo que yo pienso, no sé si estarás de acuerdo, Rafael, es que si usted está sponsoreado por cierta marca, de verdad tiene que pasar un filtro primero y decir, sí, esa persona le gusta esta marca y de verdad está comprometida, me gusta esa tinta, me gusta esa máquina, me gusta eso, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo creo que se ha perdido, ¿no? Entre esa conexión entre marca y sponsoreado. Yo creo que antes... Vamos a decir, cuando todo empezó, por lo menos conmigo en Brasil, cuando todo esto ha empezado conmigo, nosotros utilizamos nuestra marca, hasta yo tenía un set de tintas mías, o sea, hicimos la cajita, todas decorativas y todo, entonces supuestamente eran las tintas que yo utilizaría. Claro. Pero nunca me han llegado a mí, o sea, ¿cómo te gustan las tintas que usa? ¿Cuáles son los tonos que te utiliza? Entonces, no fue a ese principio en Ironworks. No fue ese principio. Ellos tenían las tintas, o sea, son estas que utilizas tú, haga tu cajita y ya está. O sea, tenía un set de tintas que lo vendían, supuestamente que yo utilizaba, pero yo no utilizaba todo. Claro. Utilizaba parte. Y entonces, eso hacía con que yo creo que en ese momento la compañía de tintas nos promovía bastante. Hacía algo para promovernos. Por lo menos Polaco trabajaba de esa manera, que hacía sus convenciones, hacía unos banners grandes con nosotros. Sí, entonces, esa colaboración estaba buena. Nos trataba de mostrar al público quién éramos nosotros. Claro. Hacía camisetas, yo hice camisetas con diseños míos por Ironworks y toda esa cosa. Y ya después de un cierto punto, empezó con que, no sé si las marcas han creído esa parte que decir, ellos necesitan más a nosotros do que nosotros necesitamos a ellos.
Y entonces empezaron como a reducir las cosas que hacían, pero también agrandaron el número inmensamente. Imagínate regalar tintas a 200 artistas. Sí, no. Y llegaba un momento, yo he sabido de más que todo tinta, ¿no? Que es más fácil de pronto de producir que una máquina. O bueno, Sí. cuesta más barato. Y entonces a mi punto hoy se perdió un poco de la relación, yo creo, por tener mucha gente. Igual es un punto que yo siempre hablo con la gente de Eternal cuando puedo. O sea, nosotros tenemos un contrato y todo. Tenemos que estar siempre etiquetando y hablando de la marca y todo eso. O sea, para eso nosotros ganamos un ¿Porcentaje? No, un tanto de material. Ah, ya. Para que ellos puedan. Pero sería bueno para nosotros artistas que ellos tuvieran como un Instagram para postear nuestro trabajo. Porque muchas veces no nos postean. Postean más como si tú enseñas más los tubos de tinta y todo, y nos sale mucho de trabajo. O sea, Eternal enseña más como las tintas. Si tú compras tinta y postea y etiqueta a ellos postean. Pero si tú haces un trabajo bonito o feo, que sea, tú etiqueta a ellos, eso pasa. Entonces, los conceptos, y eso he hablado con la gente de Eternal. ¿Por qué no crean un Instagram solamente para postear los sponsoriados? O sea, Eternal Pro Team. Que yo creo que debería ser así, ¿no? Es decir, porque si tú eres sponsoreado de una marca, pensaría que solamente ahí tendría cabida el sponsoreado, o al menos darle una exposición más que otra persona, porque para eso es sponsoreado, digo yo. Exactamente. ¿Me entiendes? O si no, entonces cualquiera que yo ponga una tinta de cualquier cosa, ya entré también en la historia de la marca. Exacto. Entonces, eso, hablando de la última convención que estaba en New York, yo hablé con la gente esta, pero no sé si han pasado adelante o qué han pasado, pero eso hasta le envié la idea a un amigo de Brasil que tiene su marca de tinta también. O sea, puta, esa es buena idea porque ahí puedo trabajar como en conjunto. Sí, porque igual, tenemos el contrato donde dice, el contrato está listo para decir, tú tienes que utilizar solamente nuestra marca, enseñar nuestra marca, publicar nuestra marca y todo, pero ¿qué hacen ellos? O sea, nos regalan la tinta para esto, pero ¿y qué más? Claro, tiene que haber una reciprocidad de lo que usted da a lo que da la marca. Porque esa es una charla que he tenido con muchos artistas también. Si tú agarras hoy ¿cómo decir? No sé si ese es el término, Instagrammer, pero ¿Un influencer? Un influencer. Ese influencer y tú tienes una marca de que sea, tú contratas a ese influencer para hacer promoción de tu marca. O sea, tú pagas por la promoción. Tú envías producto para la promoción. Para que él divulgue su material. O sea, a los artistas, esos son influencers porque tienen 100, 200 mil seguidores. Hay muchos artistas tatuadores que tienen más de 200, 300 mil seguidores. Y están prostituyéndose por ganar una botellita de tinta. Sí, o que sea una máquina que ellos pueden comprar. ¿Entiende el punto? Sí, y totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, es que son tantas políticas internas, lo digo porque yo trabajo para una compañía también, pero entonces lo que yo veo es esto, sí tiene que darle un espacio exclusivo a los sponsoreados, porque son sponsoreados, lógico. O si no, entonces no tendría valor esta parte. O sea, tú trabajas con Cheyenne. Sí. Cheyenne Pro Team y publica trabajos de la gente que es sponsoreada. No más. Casi siempre. No, es muy difícil que entrara. Sí puede entrar algo, de pronto alguien que compró una máquina y de vez en cuando ponen algo, pero casi diría que el 90 y pico % es solamente los sponsoreados. O sea, vamos a decir, hacer Eternal Pro Team United States. Si tienen 200 sponsoriados, tenemos 365 días del año. O sea, un postaje con cada uno. Sí, claro, sería esa parte. Si tú sales, que tú salgas, postea como 3, 4 artistas por semana, algo así, tú vas a salir. Sí, seguro. Y digamos la parte del influencer. El influencer sí se podría dejar
ya, porque el tatuador no es vendedor. Esa parte yo la tengo, no todo tatuador es vendedor. Mientras que un influencer sí es vendedor. En el fondo él es vendedor. Sí. ¿Sí? Ese sí podría ser para hacer la parte publicitaria, digamos, de publicitar tu producto. Pero eso es aparte. Los sponsoriados aparte y lo del influencer X, ¿sí me entiendes? Ese sí podría ser porque sí lo hay y lo están utilizando muchas marcas en estos momentos Sí. y está dando resultado. Sí, De que el porque sale más influencer barato. está vendiendo más, claro, más barato, Sí. y está vendiendo tu producto. Sí. ¿Sí? El tatuador, sí, es un patrocinado, pero indirectamente está vendiendo tu producto, pero no es el trabajo de él. El trabajo del tatuador esponsoreado es poner su trabajo y no más. Claro, sí. Y que por medio de eso la gente... Es poner el trabajo y que la gente vea que ese trabajo se ha hecho con esa Con ese producto, exacto. Sí. Y el influencer sí es el que va a vender el producto de pronto. Y ese es el que habla. ¿Que puede ser tatuador? Ok. Pero lógico. no somos influencers directamente, pero lo influenciamos a la gente Ah, no, totalmente, indirectamente. totalmente. Porque lo vendemos, como te mencioné. Cuando yo empecé a utilizar Ironworks, que yo posteé, en ese momento tenía en Facebook, o sea, tenía Sí. una portada, una capa, una foto de capa con las tintas de Ironworks. Yo hice las fotos y todo. Entonces, ahí un montón de gente me vino a preguntar, pero ¿dónde las consigo? ¿Y cómo hago? Claro. ¿Qué colores son buenos? ¿Qué utiliza? Y entonces uno también está vendiendo. Sí, indirectamente, pero sí lo está haciendo. Correcto. Pero yo sigo el contrato, o sea, tengo que publicarles, les voy a publicar y todo eso. Pero yo creo, yo lo que siento que falta ese cariño con los sponsoriados, que tenga una pratelería exclusiva donde nos va a divulgar. Yo sabes también qué pienso en ese punto, Rafael, y a veces veo que las grandes compañías llegaron a un momento tan grande y los que manejan esa parte allá arriba solamente están pensando en número, más nunca saben quién es Rafael, quién es Brian. Ninguno de ellos sabe al final quién es ella. Solamente están mirando ese número y pierden esa parte. Eso ha pasado en la transición de Eternal. Porque Eternal, cuando estaba con Troy y con todo eso, yo veía que era una compañía como más familiar. Y después que se lo vendieron la compañía y todo... Sí, claro, ya es una corporación, ya creció y todo. Se fue a una corporación, entonces, o sea, tienen mucho más quehaceres y mucho más cosas. Pero no pueden perder esa parte. No. Bueno, Rafael, ahora, digamos, nos desviamos un poquito de esto, pero a la gente le interesa también. ¿Cómo llegas realmente al estilo que manejas? Que es un estilo black and gray, negro sombra en español sería. Que antes, no sé si estaré equivocado, pero yo me acuerdo tanto que decían los que hacían negro sombra que ahí no había blanco. O sea, en el negro sombra de antes no había blanco, eso era negro sombra, los gray wash, pero ahora veo que ese toquecito del blanco y al matizar esos tonos grises le dieron otro cambio, ¿no? Al black and gray. Yo veo una pelea muy grande hasta hoy con los antiguos. Porque la gente dice, puta, el tatuaje no utiliza blanco y no sé qué, pero cada uno con suyo. Claro. Entonces, bueno, hablando del estilo, yo cuando empecé a tatuar, bueno, hace 20 y pico de años, no había como hay hoy. Hoy tú empiezas a tatuar y, puta, tengo ese estilo que me gusta, yo hago solamente fine line o hago rastreado, lo que sea. Un paréntesis ahí, digamos, porque yo también pienso, el estilo se va descubriendo con el tiempo. No es que yo dije, yo ahora soy tatuador y ahora soy fine line. Hoy día sí. Hoy sí así. Hoy día sí. ¿Por qué? Creería yo. Yo creo que porque... Se le dio más fácil ese estilo. También. ¿O es el que está vendiendo? O que le gusta o que está vendiendo o cosas así. Pero igual, vamos a decir, cuando empecé, yo como... Siempre me ha gustado el blanco y negro. Sí. O sea, realismo blanco y negro siempre me ha gustado. Te voy a explicar por qué. Pero... me gustaba hacer, pero yo tenía otros clientes que llegaban con otras ideas. Y tocaba comer. Yo era un trabajador, no era un artista, vamos a decir eso. Porque tuve esa conversación con unos amigos también en New Mexico. Okay. Estábamos hablando de esa parte. Entonces yo era solamente un trabajador. Yo era un trabajador, un artesano. Porque se lo hace con la mano, es un artesano. Entonces era un artesano que tatuaba, era mi trabajo. Era mi oficio. Claro. Entonces, si tú llegabas a querer hacer una carpa,
vamos. ¿Quieres hacer un dragón? Vamos. Pero lo que hacía, trataba de hacer siempre que cualquier estilo que yo hiciera, lo podía traer como a realismo. Entonces utilizaba como luz, sombra. Mismo si hacía un dragón, trataba de hacer llegar como realista, poner colores y cosas realistas. Entonces, de ahí fue donde empecé. Y el blanco y negro me gusta porque siempre me ha gustado como fotos antiguas. Había como supermercados en Brasil que tú entrabas en supermercado y tenía como fotos antiguas de la ciudad, de cosas así. Entonces, el blanco y negro siempre me chocó y me gusta cómo se ve esa cosa. Sí, es un estilo más artístico y nostálgico, podríamos decirlo también, ¿no? Sí. Como la fotografía blanco y negro, lo mismo. Sí, después descubrí un artista fotográfico que se llamaba Sebastián Salgado, un brasilero. Okay. Ya se murió y todo, pero él sacaba fotos totalmente expresivas y todo lo hacía en blanco y negro. Salía como rodaba el mundo, entonces mirando sus libros y todo eso, eso sí me encanta esa parte. Pero bien, entonces ahí hacía de todo, pero me gustaba como el blanco y negro. Vine también como de la línea de graffiti. Sí. Entonces, claro, o sea que graffiti era puro color, ¿no? Sí. ¿O hay graffiti blanco y negro? Sí, también, También, ¿no? también, Sí. sí. Hoy día más, pero decir que en ese momento el estilo de New School era muy fuerte en Brasil. En ese momento, 2005. Sí, ok. Entonces tenía grandes exponentes también de ese estilo. Entonces trabajábamos más o menos con que el estilo nos mandaba, pero siempre me había gustado como realismo en blanco y negro. Entonces tenía que hacer algo, tenía que hacerte un New School, lo hacía a mi manera, pero lo hacía. Y entonces después de pasando años, yo creo que ya después de más de 10 años que tatuaba, yo me decidí, no quiero hacer más otras cosas, quiero solamente hacer blanco y negro. Y digamos, en ese blanco y negro, en ese estilo, ¿la gente comienza haciendo portrait o es otro, o sea, o para llegar al negro sombra realista? Bueno. ¿Es como que la prueba de fuego o sí, no? Más o menos. Yo lo que hacía generalmente cuando era blanco y negro, realismo blanco y negro, portraits. Que la gente me pedía portraits. Pero siempre me ha gustado hacer. Yo digo que el realismo no solamente es portrait. Tú puedes hacer un lápiz realista, tú puedes hacer cualquier cosa, un tenedor o que sea, un cuchillo que sea, tú puedes hacer realista. Entonces, por eso yo trabajaba de esa manera. Voy a hacer un dragón, lo quiero poner luz y sombra y hacer con que se vea realista. Entonces, ya lo hacía así. Entonces pasé por el dark style también, el estilo de dark. Que también es parte de esa historia negro-sombra, ¿no? Sí. El que maneja ese estilo. Sí, porque vamos a regresar a muchos años en Brasil. Paul Booth se fue a trabajar en Brasil por cuenta de los hermanos Cavalera, de Sepultura. Y entonces eso fue una influencia bastante grande para nosotros. Se podría decir que el negro sombra tiene mucha influencia, digamos, de bandas de esas de metal, y ¿cierto, no? En ese momento sí. En ese momento, ¿verdad? En ese momento sí, por cuenta de Paul Booth. Paul Booth fue el que, tatuó a los Cavalera, sí, claro. Entonces veíamos aquellos tatuajes en blanco y negro. Uy, ¿cómo se hace eso? Entonces, él se fue, ellos llevaron a él para trabajar en un mall, en un shopping que tenía allá. Pero no funcionó porque cobraba mucho y la gente en Brasil no tenía para pagar. Claro. Entonces trabajó por un rato y después se fue. Y justamente era mi ciudad, de Santo Andrés. Oh. O sea, que usted lo vio en vivo, en directo. No, en ese momento no. Pero ahí teníamos como todas esas referencias. Y yo seguía como siempre, me gusta el blanco y negro, me gusta el blanco y negro. Entonces pasé por ese momento, después de conocer a Robbie Ice y toda esa parte de Argentina. A ellos les caía mucho la cosa del Chicano style. Sí, exacto. Y entonces me desarrollé también la parte de Chicano. Empecé como a trabajar en esa parte Chicano, fui a estudiar caligrafía para aprender a hacer lettering y todas esas cosas. Y ya, me gusta decir que no me gusta estar como parado haciendo solamente el mismo por toda la vida. Entonces, vamos a decir, pasé del momento del dark, vengo para la parte del Chicano style. Del Chicano style me fui a trabajar con más parte
renacentista, vamos a decir así, que me gustan las obras renacentistas y todo. Y después algo como las estatuas. Hoy trato de mezclar un poco de lo que sea como renacentista con obras como contemporáneas, como decir, mezclar el realismo con el abstracto. Y eso dicen la gente que es como el trash poker y cosas de ese estilo. Pero yo trato de hacer como más o menos a mi estilo, utilizar como brochazos que cambian algo y todo esto. Y entonces en esta parte, digamos, del negro sombra, de lo que estamos hablando, y de los estilos dentro del mismo estilo, digámoslo así, llegas a este concepto que me imagino es lo que estás haciendo ahora y que no va a terminar, porque digamos la gente cuando tatúa o cuando es un artista siempre está en un proceso de cambio, ¿no? O sea, nunca se va a quedar quieto. Yo estoy inconforme todo momento. Yo acostumbro decir que yo termino el tatuaje, tomo la foto, lo miro por un ratito y ya después no quiero mirar más porque veo un montón de errores o cosas que podría ser diferente. Entonces, tengo un montón de fotos. A veces termino como no posteando porque, puta, a la hora que termino sí me gusta, pero después empiezo con, puta, aquí no me gustó, aquí no me gustó. Entonces, yo soy siempre con eso que quiero que sea mejor. Entonces, yo creo que en ese momento